Me da muchísimo gusto en este nuevo ejercicio de Urbe de Hierro de nuestra empresa, el 760 de amplitud modulada de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión de HAPS, de CNN, poder saludar a uno de los personajes de la vida pública más interesantes, más preparados, con mayor experiencia tanto en el ámbito de la función pública como legislativa, e historiador, un hombre que conoce bien la historia de nuestro país, de sus lados oscuros, y que hoy representa pues, una de las voces más autorizadas, más firmes en el Congreso de la Ciudad de México. El diputado Jorge Gaviño. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, querido Jorge, ya nos debíamos esta conversación. Y bueno, pues mira, de entrada, esta convocatoria, esta búsqueda de platicar contigo es para entender qué está sucediendo con la ciudad, qué está sucediendo en el ámbito de los equilibrios de poderes, la vida política, sin duda muy interesante, muy de sobresaltos, no solamente en el ámbito de la ciudad, sino a nivel federal. Pero también queremos platicar contigo de algo que vemos pues aletargado, pasmado diría yo, y que tiene que ver con una de tus especialidades, el medio ambiente, cambio climático. Algo que parece que a los ciudadanos de esta gran metrópoli del Valle de México, pues nada más nos convoca cuando hay una inundación, un proceso largo de sequía, cuando hay un temblor, en fin, esta serie de fenómenos que la naturaleza pues, nos viene a cobrar precisamente por los descuidos y los excesos. Ese es el punto, querido Jorge. Acudimos al tema, a los especialistas, solamente cuando vienen los picos del cambio climático, pero antes dejamos estos espacios en un vacío terrible de irresponsabilidad, querido Jorge. Bueno, mira, la historia siempre viene por uno. Es decir, lo que hoy hacemos es lo que vamos a vivir en el futuro. Los vicios de hoy se cobrarán mañana. Los errores se pagan. Y eso es lo que ha ocurrido por el tema tal en todo el planeta. Por ejemplo, en la Ciudad de México le hemos apostado de una manera brutal al automóvil en lugar del transporte público. Dejamos de hacer metro hace muchos años. Cuando volvimos a hacer metro lo hicimos mal. Y todo eso, todos sus errores se están cobrando y se van a repercutir hacia el futuro también. El segundo piso, por ejemplo. El segundo piso se planeó para apoyar a un sector de la población que vive en esa parte de la ciudad. El periférico sur, por ejemplo, pues se vio beneficiado. Pero yo te podría decir que solamente el 21 o 25% de la población en la ciudad tenemos carro. Y solamente la gente que tiene carro es beneficiada por el segundo piso. ¿Quién construyó el segundo piso? ¿Quién pagó el segundo piso? Bueno, pues lo pagó la ciudadanía. Lo pagó los que no tienen carro también. Todos los que no tienen carro, con los impuestos, pagaron el segundo piso. Y el segundo piso solamente lo utilizan el 25% de la población que tenemos carro y solamente la gente que vive en esa parte de la ciudad. Una obra elitista. Es una obra elitista, pero además altamente contaminante, porque está beneficiando a los que tenemos carro y somos los que más contaminamos. ¿A qué le debiste haber apostado? Al transporte público. Si querías beneficiar esa parte de la ciudad, pues entonces pones un tren eléctrico elevado, o pones un metro, o pones un metrobús, pero no un segundo piso que vas a incentivar el uso del automóvil, la compra de más automóvil, la quema de más gasolina. Te pongo un ejemplo. Para movernos tú y yo en vehículo, necesitamos mover una tonelada 200 gramos, 200, de esos kilos. Un auto compacto. Un auto compacto, una tonelada, digámoslo así. Para movernos, ¿cuánto pesamos? 80 kilos. O sea, para mover 80 kilos de humanidad, necesitas mover una tonelada de fierros. Imagínate lo que se necesita de quema de energía para movernos individualmente. En la Ciudad de México se mueven 1.3 personas por automóvil. Ni siquiera carros completos, carros llenos, sino... No, 1.3 personas. Una persona, el piquito, en un solo automóvil. En un solo automóvil promedio, sí, en la Ciudad de México.
Entonces, si tú utilizas y pones en fila vehículos para mover a 30 personas, necesitas 500 metros de cinta asfáltica para mover. Si metes a esos 30 personas en un autobús, necesitas 50 metros de cinta asfáltica para mover. Y la quema de combustible es en la misma proporción. Entonces, bueno, ¿a quién se le ocurre poner segundos pisos en una ciudad contaminada? Tienes que apostarle al transporte público. Tienes que fomentar el uso de la bicicleta, fomentar el uso del transporte público y el transporte público eléctrico. Entonces, bueno, lo hicimos al revés. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues todos los errores que hemos cometido a lo largo del tiempo lo estamos respirando. México es el lugar en el planeta, en el mundo, 13º, el lugar número 13, pues, en ser uno de los países más contaminantes. Está China, está Estados Unidos, en fin, la lista ahí la tenemos, es una lista de la vergüenza. Y México parece que, hablo en lo general, no alcanza a entender lo que es un acuerdo 2030, no alcanza a entender lo que va a suceder o se pronostica para el 2030, precisamente con la posibilidad de que tengamos ya un punto de no retorno en el cambio climático, la desaparición de los arrecifes, 10 millones de seres humanos muertos por inundaciones, en fin. Esta parte que nos resistimos a ver y que la clase política, que tiene que ser la principal preocupada por esto, no alcanza a entender, y hablo de nuestra nación, hablo de su país. Estamos hablando de los automóviles, estamos hablando también de que es una nación petrolizada, que se empeña en destinar más recursos económicos para Dos Bocas. En fin, con este cóctel, querido Jorge Gaviño, o sea, ¿qué tipo de futuro le puede esperar? Ya no digo a una colonia, Ciudad de México, al planeta México. Bueno, lamentablemente lo que tú estás señalando, eso ya los expertos lo están pronosticando, el no retorno. Llegará el momento en que los grados de temperatura, 1.5 grados centígrados más, te va a provocar, por ejemplo, que los peces muy pequeños lleguen a desovar antes de tiempo, porque todo esto es cíclico y se mide por temperaturas, van a llegar a desovar a un lugar antes de tiempo. Y entonces cuando esos peces pequeños se retiran y llegan los peces que se alimentan de los peces pequeños, ya no van a encontrar nada, entonces van a morir. Y van a empezar una cadena de destrucción biológica impresionante. Y todo va a empezar en el mar. La vida... ¿Dónde inició la vida? Empezó en el mar. Y ahí seguramente si nosotros llegamos a ese punto de no retorno va a ocasionar. Pero bueno, volviendo a la ciudad, mira, yo te pongo un tema que es lo básico, el agua. Nosotros vivimos en una zona lacustre, o sea, esto era un gran lago, era un lago salado, que tenía una serie de sales, minerales, que imposibilitaban a los habitantes de esta zona lacustre beber agua directa. De las aguas pesadas. Tenían que traer agua, por ejemplo, de Chapultepec, de otros sitios, hacer una ingeniería impresionante para traer agua. Pero ahí, pues no había problema porque toda la misma agua, esta zona lacustre, iba purificándose sola. O sea, la naturaleza es tan sabia que se purifica. Por ejemplo, en Alemania, hay ciudades en Alemania que está prohibido terminantemente lanzar al drenaje aguas negras con metales o con contaminantes pesados. Si se cacha, digámoslo así, a una industria que está contaminando el drenaje, el agua negra, es clausurada, sancionada, multada, con multas terribles, porque esa agua negra la utilizan para mandar a los bosques. Los bosques, ¿qué tienen? Tienen carbón. Tienen carbón vegetal. ¿Qué se hace en los filtros de agua? Sí, carbón activo. Así es. Y con ese carbón y con ese material sílico vas provocando una filtración que puedes purificar el agua. Bueno, naturalmente, el agua negra la avientan a los bosques, se nutren los bosques de esa agua negra, se filtra con carbón activo, con carbón vegetal, luego llega a las arenas sílicas, a la grava, etcétera, va filtrando. Y entonces, en Alemania, en muchos lugares, nada más hacen un pozo de 10 metros y sacan agua potable sin cloro y se la pueden tomar.
Nosotros podríamos hacer eso, hubiéramos podido haber hecho eso hace años, pero ¿a qué le apostamos? A traer cada vez agua más de más lejos, bombearla, carísima, la traes a la zona, a la cuenca del Valle de México, utilizas esa agua para tomar, echas al drenaje todo el agua, la contaminas con agua de lluvia, al revés, el agua de lluvia se contamina con el drenaje, y luego te cuesta mucho dinero sacar toda esa agua negra, toda esa agua gris fuera de la cuenca. En lugar de hacer filtraciones especiales aquí para poder tomar nuestra agua y seríamos autosuficientes. Llueve más aquí en la cuenca de lo que el agua que necesitamos para tomar. Entonces necesitaríamos tener la tecnología suficiente, adecuada, bocas de tormenta, claro, zonas de filtración, claro, impedir que contaminen nuestros ríos. Bueno, a ver, entubamos todos los ríos vivos que teníamos. O sea, y los dos que quedan son un tiradero de cadáveres de estos humanos. Es una cosa terrible. Pero tenemos que darle un golpe de timón. Si queremos que esto no ocurra en la ciudad, tenemos que dar un golpe de timón. Oye, Jorge, evidentemente la radiografía es espeluznante para alguien que... No para alguien, es más, le voy a poner un ejemplo. Conozco chavitos, niños, niñas de 14, 15 años con mayor nivel de conciencia de lo que tú estás hablando, del tema, que muchos adultos, y esto tiene que ver con una reflexión muy rápida, muy sencilla, una conclusión de estos jóvenes, saben que les va a tocar un futuro brutal. Y aquí esta parte, ojalá los padres, los abuelos, los adultos que ven esta entrevista, que están escuchando como yo lo estoy haciendo con mucha atención, que digo, Jorge, hagamos este proceso reflexivo y bueno, pues se determine, se haga la presión suficiente ante la clase política para que las cosas cambien. Pienso, creo, Jorge, en actos tan irresponsables como la deforestación de la costa. Una de las zonas que ha sido uno de los focos de captación de agua, ¿no? Pero vamos en ese momento a alguno de los 8 pueblos de la justo, la parte alta, y es invasión de predios, más construcción, deforestación, y lamentablemente, Jorge, autoridades capitalinas que no se conmueven, no en un solo dedo para revertir esta situación. Por falta de conciencia, falta de preparación, falta de interés social, falta de interés político por resolver los problemas. Por ejemplo, había un programa hace muchos años, no sé si recuerdes, de sembrar árboles, de ahorrar agua, pero sobre todo cuidar nuestra fauna, proteger la flora, sembrar árboles, eso es muy importante. Y no sembrando vidas como es un programa equivocado. Toda la tierra tiene su vocación. Todo tiene una vocación. El ser humano tiene su vocación. No todos servimos para todo. Cada quien debemos de tener quizá alguna especialidad, algún gusto, alguna virtud, alguna ventaja para hacer cosas. Así también el suelo tiene una vocación. Hay suelo por altitud, por composición química, bioquímica de un suelo, que sirve para determinados árboles, sí, y no todos los suelos sirven para todos los árboles. Si yo quito pinos, por ejemplo, quiero sembrar aguacate, pues eso no se me va a dar. Primero porque la temperatura pues es distinta, la humedad del suelo. Y cuando hago yo y traigo árboles exóticos a una tierra que tiene una vocación específica, voy a acabar con la fauna también. No solamente acabo con la flora, sino acabo con la fauna. Y entonces empiezo también un círculo terrible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tú estás diciendo la Jusco, por ejemplo, pues tenemos que forestar. Y tenemos que reforestar. Forestar cuando no había y forestar. O sea, tenemos que, los camellones, es increíble. Tú vas, por ejemplo, a una zona de Álvaro Obregón, de Gustavo Madero, y ves banquetas ya sin árboles, porque la gente pide y exige quitarlo porque las raíces se le meten a sus drenajes. En lugar de poner árboles adecuados, y forestar los camellones, los de frente de nuestras casas, que exista un árbol, pues es impresionante. Tú vas caminando por las calles, no hay árboles, hace mucho calor. Sí. Vas caminando en una calle que está arbolada, hay pájaros, hay vida, baja la temperatura, la humedad cambia. Si tú quitas árboles, va a dejar de llover. En Israel, por ejemplo, que es un país que era
bueno, es desértico, han cambiado el clima en diferentes lados, ya hay microclimas en diferentes lugares porque han forestado. Ese ejercicio tan sencillo. Tan sencillo, y bueno, claro, pero nos va a tardar una generación. Y si no empezamos nosotros... Pero salvas una generación. Pero salvas una generación. Exactamente. Entonces, hay que salvar a la generación que viene. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto, Jorge? Porque, repito, estamos estancados, creo que la sociedad, la opinión pública, la clase política, en grillas, en cosas muy circunstanciales, muy de órbita distinta a lo que nos debería en este momento estar preocupando, como este tipo de propuestas. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aterrizar? Porque tenemos dogmas. Mira, ahora, por ejemplo, que se dice de pobres y ricos, de el pueblo sabio y el pueblo burgués, digamos así, es ver una situación dicotómica de la realidad que no existe. Es ver blanco y negro. Es ver una situación que ya fue muy superada de conservadores y liberales. Eso no existe. O sea, la sociedad mexicana es una sociedad multicolor, pero yo diría, va mucho más allá del arco iris. O sea, es una sociedad que está compuesta de diferentes sectores, de diferentes intereses, de diferentes sueños, de diferentes aspiraciones. Y ver la realidad como buenos y malos, como blanco y negro, es demagógico, pero además muy peligroso, porque lo que estamos haciendo es una discusión ya hasta familiar. Mira, esto pasó en todos los regímenes autoritarios. Pasó con los nazis, pasó con los franquistas, pasó con los italianos con Mussolini. Con Mussolini. Bueno, ahí empezó todo, quizá en la época moderna, pero viene de mucho más atrás. O sea, ver la situación maniquea. O sea, la palabra maniquea es interesante porque viene de Maní, que era un personaje, un religioso, que veía la religión entre Dios y el diablo, buenos y malos. No había otra situación. Y de ahí viene el maniqueísmo. El maniqueísmo solamente acepta dos. Sin grises. Sin grises, los buenos y los malos, que se van a salvar y los que van al infierno. Pues así lo estamos viendo ahora. Después de siglos de luchas ideológicas, no hemos aprendido. Al contrario, estamos regresando. Y esto es muy peligroso. Este es un terreno, evidentemente, que pasa del tema del medio ambiente por las arterias de lo político. Mencionabas la poca disposición de las autoridades de la Ciudad de México pues, para meter velocidad, ¿no? Turbo, dirían, a programas de mayor desarrollo de comunicación en la Ciudad de México, más metro, más lo que has mencionado. Pero este tipo de etapas de una clase política que se ha instalado, querido Jorge, nos hace regresar de manera brutal. ¿Hay salvación, si me permites hablar hasta en términos teóricos, hay salvación para la ciudad, para México, frente a estos fenómenos políticos? Yo pienso que sí, que no solamente salvación, sino que tenemos una necesidad de dar un golpe de timón en todos los temas. En el tema educativo. O sea, no sé si tú conozcas, pero hubo un recorte presupuestal a la Secretaría de Educación terrible. México ha tenido un error histórico, creo yo, así lo resumiría, que le ha apostado siempre a la espada y no a la inteligencia, al conocimiento. Es decir, y ahorita lo estamos viendo. Qué buena frase, ¿eh? Tú estás metiendo, por ejemplo, al ejército en cosas de seguridad. Así es. Y metes al ejército a construir carreteras. Y metes al ejército a construir aeropuertos. Y metes al ejército a construir bancos. Y metes al ejército a cuidar los puertos. Y metes al ejército a que no entren los ilegales, digámoslo así, los migrantes, a detener migrantes. Hasta como agencia turística. El ejército en agencias turísticas y además también en aduanas. ¿Dónde no está el ejército? Estás apostando a la espada, no al conocimiento, y le estás quitando recursos a la Secretaría de Educación, y estás quitando escuelas de tiempo completo, y quitaste estancias infantiles, y no la apuestas a la salubridad, a la medicina, y la apuestas al ejército, estás apostando a la espada y no al conocimiento.
no a la inteligencia. Esas son las vitaminas de un régimen dictatorial. Eso es muy peligroso. Y luego, aparte de esto, le pones un aderezo terrible que es una situación maniquea, buenos y malos. Hay traidores a la patria y hay salvadores de la patria. No, eso no puede ser. O le apostamos a la democracia implica respetar a todos y darles su lugar a todas las ideologías, respetarlas y de una manera democrática resolver nuestras diferencias. No al dogma, no a la fuerza, no a las armas. Eso es muy importante tenerlo muy claro, si no, lo que vamos a dejar es un país autoritario. Y ahí, lamentablemente, así vamos, si no damos un golpe de timón. Permíteme profundizar un poco más y en una pregunta que la podría realizar un niño de 6 años. ¿Por qué tenemos que defender la democracia? Porque mira, es el mejor sistema que se conoce en el mundo hasta ahorita. Ya se han probado muchísimos sistemas. Sí. Y de todos los sistemas que se han probado, pues el que te da mayor libertad, pues es la democracia. Mira, se apostó primero por la libertad, pero la libertad absoluta te hace una situación dicotómica otra vez entre pobres y ricos, porque no hay igualdad. Hay libertad, pero no hay igualdad. Luego se le quiso apostar en los sistemas autoritarios del comunismo por la igualdad, pero al haber todos iguales ya no hay libertad. Y entonces, el único sistema que te da libertad y trata de buscar la igualdad es un sistema democrático. Entonces, yo creo que hay que apostarle y seguir apostando a la democracia porque es el mejor sistema que conocemos. Y este nos lleva a un mejor estadio de aplicación de justicia o de un aparato de justicia real, porque lo contrario, aquí ayúdame, lo contrario sería pues el poder en el puño de una sola persona, de un solo grupo en el poder, un solo mandato, un maximato. Pues mira, si a ti te dicen, todos los que voten en contra de esto son traidores a la patria, pues entonces ¿para qué quieres Congreso? ¿Para qué quieres que vote el Congreso algo? Si van a ser traidores los que voten algo, pues entonces ya quítalos. Pero una cosa que quiero yo decirte, mira, es muy peligroso el tema de la traición a la patria, decir traición a la patria. Traición a la patria es un delito que está tipificado desde la Constitución General de la República. Pero para que exista un delito, debe haber primero una acusación, luego una carpeta de investigación, luego una consignación ante un juez y luego una sentencia que puede ser recurrida. ¿Cuándo hay un delito? Hasta que se pruebe que existe el delito. O sea, yo no te puedo acusar, seré muy responsable de cualquier delito si ni siquiera ha habido un juicio. O sea, ¿quién dice que es traidor a la patria? O sea, está diciendo el presidente de la República que alguien es traidor a la patria, ya está sentenciando, ya está hasta juzgando, y hay sentencia, pero además no se puede apelar, porque ¿cuál es la instancia de apelación? Oye, me están acusando de que soy traidor a la patria, ya me juzgaron y ya lo divulgaron la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Pues al rato van a colgar en la plaza pública a un traidor a la patria, los nacionalistas, los patriotas. ¿Qué país queremos construir? No, es el respeto a la ley, es el respeto absoluto a la democracia, es el respeto a los que no piensan igual que nosotros. Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho de decirlo. Se le atribuye a Voltaire. Yo creo que sí lo dijo. Hay otros que dicen, no, es que no, eso no lo dijo nunca, no está escrito. Quien lo haya dicho es una buena frase. Hablas de la espada y se antojaría un sistema, un aparato de gobierno, pues sí, sostenido por el régimen militar. Pero tenemos la otra cara, los malos, el narco, los que llevan la cuenta, si no me equivoco, 120,000 muertos en este país. Vamos, la dicotomía mencionabas, bueno o malo. Tenemos un ejército, tenemos narcos. La combinación es explosísima. ¿Por qué? Bueno, aquí el tema del narco es un tema muy complejo que tiene que ver con el mercado. Decía un premio Nobel de Economía hace varios años que si quieres que algo funcione, mételo al mercado. Si quieres algo que no funcione, sácalo del mercado.
¿Por qué funciona el tema del tráfico de drogas? Pues porque tenemos un mercado muy grande en el norte del país. Allá se meten de todo. Se meten de todo, pero además tienen un mercado muy grande. No producen todo lo que consumen, entonces necesitan comprar en el extranjero más. Entonces es muy apetitoso hacer el tráfico, el tránsito de las drogas hacia donde está el mercado. Sí. Entonces, cuando tú combates ese tipo de actividades y se necesita de todas maneras ese producto, entonces se encarece el producto. Sí, entonces, la única salida, dicen algunos expertos, para resolver el problema de las drogas es que se vea la droga como una situación de salud pública. Como el alcohol. Como, pues, es un problema de salud. Pero bueno, pero en ese sentido, si el Estado no quiere que se comercialice el tema, el Estado tiene que asumir que los que están drogándose, pues tienen un problema de salud y que hay que atenderlos y que hay que resolver el problema, solamente se va a resolver el problema de tráfico. Es un problema muy complejo, en donde pues llegan algunos políticos, se apoyan a un cártel, llegan otros, se apoyan a otro, luego ya unos les pegan al avispero, y bueno, pues nos agarran a toda la sociedad como rehenes. Ese es un problema. El problema de seguridad pública no se va a resolver con el ejército, ciertamente, pero entonces, ¿por qué metiste al ejército a la Guardia Nacional? Si no es la salida el ejército, entonces, ¿por qué militarizas a la policía? Eso no se entiende. Pues es un error, o sea, pues finalmente estás dándole vueltas como el burro de la noria. Estimulando. Estás simulando, estás mandando un mensaje como que fuera una percepción el tema de las drogas. Es correcto. Y no es un tema de percepción, es un tema real. Un tema que ha costado muchísimos muertos. Así es. Más de 100,000 muertos. Sí, es una brutalidad. Oye, pues hay más muertos que países que están en guerra. Ucrania, por ejemplo. Estamos platicando con el diputado local, Jorge Gaviño Ambrís, y un poco regresando en nuestros pasos sobre algo que me interesa mucho escuchar de ti, el tema del Tren Maya. Lo vemos allá, está en Quintana Roo, algunos saben que es el capítulo del tramo 5, otros saben que se está deforestando, pero ¿cuál es tu posición frente a lo que está ocurriendo allá con el Tren Maya? Pues mira, yo creo que es un absurdo haber construido ese proyecto, que además es un proyecto hecho sobre las rodillas, porque se tenía un trazo y luego sobre la marcha cambias el trazo. Eso nunca ocurre. Y eso ocurre por no tener proyecto ejecutivo. Sí. Lo pasó en la línea 12. Sí, sí. Pasó exactamente igual en la línea 12. No tenías un proyecto ejecutivo y vas modificando el trazo sobre la marcha. Y eso no se hace en una gran obra. Imagínate, por ejemplo, construir una gran catedral como lo hacían sus antepasados, que tardaban 150 años en construirla o 300 años en unas ocasiones. Ya tenías a un albañil con su cincelito y años. Ya están las grandes catedrales. Por eso no se creen. Pero no cambiaban los planos. No cambiaban el proyecto ejecutivo sobre la marcha. Ese es un error. Y es un error ecológico, es un error político, es un error social, y ese error, pues en la historia se lo van a juzgar al tiempo, pero eso lo van a ver nuestras próximas generaciones. Igual que el aeropuerto de Santa Lucía. Fue un error, quitaste un aeropuerto que llevaba más del 35% de avance, que ya se tenía pagado mucho dinero, y que nos hipotecaron 17 años vamos a estar pagando los bonos que se contrataron para financiar ese aeropuerto. Entonces ya estamos pagando, y lo vamos a pagar 17 años, el aeropuerto de Texcoco. Ajá. Luego, con dinero público, los pobres también, pagamos, todos, pobres y ricos, pagamos el aeropuerto que se acaba de inaugurar. Uno no está funcionando, ya está pagado. Y el otro lo vamos a pagar a 17 años, que ya tampoco va a funcionar nunca. Explícamelo. Ahora, para ir aterrizando esta conversación y agradecerte nuevamente estos minutos que dio Jorge Gaviño, es un hombre sumamente culto, muy preparado, de los que se antoja escuchar mucho más a menudo en tribuna, en medios de comunicación, por tus distintas posiciones, pero sobre todo por el valor de sostenerlas. Pero tú eres una de las voces de la oposición. ¿Qué sucede con el resto de la oposición aquí en la Ciudad de México, en el Congreso capitalino? Lamentablemente no somos una oposición, somos oposiciones. Distintas. Claro. Sin cuerpo. No tenemos cuerpo porque, a ver,
El PAN tiene una doctrina distinta a la nuestra, que es el PRD, y el PRI tiene una doctrina, una dogmática también distinta a la nuestra. ¿Qué nos unificó? Nos unificó una coyuntura electoral. Claro. Una coyuntura electoral. ¿Cuál es la diferencia entre rebelión y revolución? La revolución es un golpe violento estructural. La rebelión es casi lo mismo, pero la diferencia es que en la rebelión se lucha en contra de algo y la revolución se lucha a favor de algo. Es la filosofía revolucionaria lo que le da la diferencia a estos dos conceptos. Y aquí estamos igual. Lo que yo creo que necesitamos hacer las oposiciones es buscar una lucha a favor de algo, de una construcción distinta, porque ahorita nos unificó la coyuntura, nos unificó la lucha en contra de una posible construcción de una dictadura, en contra de la posible autoritarismo, en contra de que se desmantele la democracia, pero necesitamos buscar elementos que nos lleven a una lucha a favor de algo. Y eso es lo que tenemos que construir juntos las oposiciones. Es lo que está faltando. Y además no se ha logrado, porque no se avanza en ese sentido, no se ha logrado construir un mensaje, creo, que es el que está esperando un grueso de la sociedad, que eso se encuentra muy frustrada por lo que se está viviendo. Sí, mira, en esta coyuntura de votación que hubo, que puso Morena, porque además fue una elección de Estado. Sí. La propuso Morena, en contra supuestamente de que continuara el presidente, porque la ley dice que la revocación de mandato se da cuando alguien quiere quitar al presidente. Entonces Morena se levantó la mano y dice, nosotros queremos quitar al presidente para juntar las firmas. Juntaron las firmas y luego, ya que tenían la fecha, empezaron a decir, no, hay que se quede. Pues nadie lo quería quitar. Ustedes fueron los que armaron el modlote, ¿no? Los de Morena. Fueron ellos mismos. Sí, pues fue el Estado, todos los gobernadores ahí, sí, que se quede, que continúe. Pues nadie lo quería quitar, pero en fin, ¿cuál fue el resultado? Que hubo 8 votos de abstención por cada 10. Es decir, de cada 10 solamente votaron 2 y 8 no votaron. 8 no votamos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una gran mayoría en el país que no le importó votar en ese momento. Si eso no les dice algo a estos señores, pues entonces no encuentro qué les va a decir. ¿Cuál tendría que ser el mensaje a esos 8 que no votaron? Jorge Gaviño, ¿qué tipo de mensaje estructura y lanza? Que reflexionen bien la votación que viene. ¿De qué país queremos construir? Porque el país se construye día con día. Que reflexionen bien su voto, porque es la única herramienta democrática que tenemos que cuidar. Que si no cuidamos el tema democrático, va a venir un autoritarismo que es peligrosísimo para las futuras generaciones. ¿Qué mensaje para la ciudad de Jorge Gaviño? Para la ciudad, ¿qué tipo de ciudad merecemos? Una ciudad plural. Esta gran ciudad es una ciudad muy, muy grande, muy importante, está funcionando, con todos sus vicios, está funcionando. Es una ciudad que tiene pues las mejores universidades, el mayor número de museos del país, que tiene las mejores vías de comunicación, que tiene el transporte masivo más grande, como el metro. Todo eso lo tenemos que cuidar, lo tenemos que fortalecer, apuntalar los aciertos, desterrar los vicios. Eso es lo que tenemos que hacer. El mensaje que yo daría, hay que cuidar nuestra ciudad. Hay que seguir construyendo ciudadanía. Jorge Gaviño, te agradezco muchísimo estos minutos. ¿Algo que desees añadirle al auditorio de Urbe de Hierro? No, pues solamente un saludo muy cordial, felicitarte por este ejercicio. Este ejercicio puede apuntalar a la democracia de una manera importante. La idea es de que se confronten las ideas y que lleguemos a una síntesis del pensamiento. Y ya de salida, ¿cuál es el futuro para Jorge Gaviño? Pues yo espero que sea promisorio. ¿Y político? También. También. Político, mira, la política es una actividad que tiene que ver con todo. Alguien me decía, concluyo con esto, alguien me decía, ¿tú por qué eres político? Porque dime alguna otra actividad que tenga que ver con todo. Tiene que ver con la educación, con la salud, con la ciudad, con la democracia, con todo. Por eso soy político. Ojalá podamos hacer ejercicios democráticos cada vez más importantes. ¿Te ves encabezando algún proyecto de coalición? Yo me veo coadyuvando esos proyectos
que mejoren la ciudad. Si estoy a la cabeza sería estupendo para mí, pero si no, si estoy 2 pasos atrás, no importa, pero voy a estar en la lucha. Pero vas a estar en la lucha. Jorge, muchas gracias. Gracias a usted por su compañía, por su cariño. Nos escuchamos y nos vemos pronto.